Queremos saludarles, mis apreciados, en este precioso día, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, con nuestro hermano Sebastián, director regional de IADPA. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, pastor, y un saludo a todos los que en este momento están allí conectados viendo la transmisión en video. Lección número 14 para el 30 de septiembre, titulada Efesios en el corazón. Y como es costumbre en nuestro programa, apreciado Sebastián, antes de abrir la palabra de Dios, pedimos la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos dirigen oración? Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, al abrir tu palabra queremos recibir tu sabiduría. Queremos recibir de tu Espíritu para que tu palabra sea en nosotros, Señor, un motor que nos lleve a la acción, a poder ser mejores cristianos, mejores esposos, mejores personas en la sociedad. Te pedimos que a través de la carta a los Efesios nos motives a ello y nos acompañes en el proceso de ser mejores cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para la década de los 60, mis apreciados hermanos, el apóstol Pablo se encontraba prisionero en Roma. Y tal vez con nostalgia en la cárcel, recordaba su paso por la ciudad de Éfeso. Su paso había sido apoteósico. Había logrado derrumbar las finanzas idolátricas de aquella ciudad. Había logrado ser utilizado por el Espíritu Santo con grandes obras, milagros, prodigios y señales. Había comenzado una pequeña iglesia que cada día crecía más y más. El nombre de Cristo había sido dado a conocer en cada casa por cada ciudadano de la ciudad de Éfeso. Había logrado preocupar aún a los poderes políticos y sociales que controlaban la ciudad. Pero los años habían pasado. Ahora la iglesia de Éfeso ya no era tan poderosa como en la presencia del apóstol Pablo. Y el viejo apóstol estaba en la cárcel y decide escribir una carta a sus hermanos, a sus hijos espirituales, con el propósito de animarles, con el propósito de estructurarles la fe, con el propósito de recordarles todo lo que tenía que ver con los asuntos espirituales, familiares y eclesiásticos. Esta carta, apreciado Sebastián, dicen los escritores y los teólogos que fue elaborada y pensada para ser leída en un culto durante un programa de iglesia en Éfeso. Un programa de sábado, ¿cierto, pastor? Tal vez un programa de sábado. Así es. Y precisamente la carta inicia, después del saludo de Pablo, con una oración de alabanza. Una oración de alabanza en la cual Pablo exalta la gloria de Dios y el plan de Dios de salvar a toda la humanidad. Me llama la atención el versículo 4 del capítulo 1, donde dice que Dios, a través de Cristo Jesús, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que Pablo inicia la carta a los Efesios alabando a Dios por la gloria de la salvación, por el plan eterno que Dios tuvo con el ser humano de salvarlo. Pero hay algo más, y es que en el capítulo 2 de Efesios, en los versículos del 8 hasta el 10, Pablo comienza a exaltar la gracia de Dios y hace énfasis en que la salvación es un regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo termina diciendo que nosotros, sus hijos, hemos sido escogidos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, esas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que, pastor, Pablo inicia la carta a los Efesios con alabanza y con salvación. Perfecto. Ese texto es muy importante, ese de Efesios capítulo 2, versículo 18, porque por gracia sois salvos. La palabra salvos o la palabra gracia es la palabra charis, y la palabra charis tiene que ver con un don inmerecido de parte de Dios para la humanidad. Así que bien podríamos decir que por gracia sois salvos o por medio de Jesucristo sois salvos, porque Jesucristo es el don inmerecido de Dios para la salvación de los seres humanos. Amén. Ahora,
Lo interesante es que Pablo presenta la salvación ya no bajo la cosmovisión de que era solo para el pueblo judío, como existía en los conceptos de los rabinos. Ahora Pablo presenta una salvación, mis apreciados hermanos, para toda la humanidad, de alcance universal, como siempre ha estado en la mente de Dios. El deseo de Dios es salvar a la humanidad. Pero no iba a ser fácil, mis apreciados hermanos. ¿Por qué? Porque los judíos y los gentiles no se querían. Cuando un judío quería insultar a un gentil, le decía incircunciso. Y cuando un gentil quería insultar a un judío, le decía circunciso. Bien conocemos que judíos y samaritanos, judíos y gentiles, no se saludaban, no comían, no negociaban, no compartían. Y sí que menos iban a ahorita estar en un lugar como el templo, como un lugar de adoración unidos. Sin embargo, el apóstol Pablo, previendo esa situación, apreciado Sebastián, quiso dar un consejo. Un consejo para que lo tuvieran en cuenta cada uno de los hermanos de la ciudad de Éfeso y también para que lo tuvieran en cuenta los judíos. El consejo se encuentra en el capítulo 12, el versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque Él es nuestra paz, hablando de Jesucristo, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia, la pared de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, porque déjame decirles que no era la palabra de Dios directa la que hacía esa separación, eran tal vez las explicaciones y las añadiduras que había hecho el pueblo judío la que hacía que los judíos quedasen separados de los gentiles y que los gentiles quedaran por fuera del plan de la salvación de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que el objetivo era crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pero es un tema muy importante, el tema de la paz y de la unidad, hasta tal punto que en el capítulo 4, Sebastián, el apóstol Pablo vuelve a retomar el tema de la unidad y ahora dice que hay un cuerpo, que hay un solo espíritu y que hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, por todos y en todos. Ahora, ¿qué era lo que quería el apóstol Pablo? Y tal vez qué es lo importante para tener en cuenta en la actualidad. La importancia de la unidad para que el proyecto de Cristo salga adelante. Este tema de la unidad es vital. Yo creo que en el hogar, cuando el esposo y la esposa trabajan en pos de un proyecto, es diferente que cuando cada uno trabaja por su propio lado. O podríamos decir, en la misma familia, cuando padres, esposas e hijos trabajan en una misma visión, con un mismo propósito, se logra mucho más que cuando cada uno tira por su lado. ¿Y por qué no decirlo, Sebastián? Yo creo que la unidad es importante en la empresa, en el negocio, aún, mis apreciados hermanos, y de vital importancia, la unidad en la iglesia. Así es, pastor. Y uno podría preguntarse por qué la preocupación de Pablo por hacer tanto énfasis en la unidad, ¿no? Y Pablo luego explica el por qué. Y sin embargo, a lo largo de la carta a los Efesios nos damos cuenta de que él hace repetidos énfasis en la iglesia y utiliza las metáforas para referirse a la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En el capítulo 2, versículo 19, habla de la iglesia como el templo de Dios. Más adelante, en el capítulo 5, habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Y luego habla de la iglesia como una milicia, como un ejército preparado para vencer en batalla. Es interesante que en el capítulo 3 Pablo comienza a argumentarle a sus lectores por qué él es un ministro del evangelio y por qué ha sido llamado a predicar a judíos y gentiles. Y lo que usted decía ahorita, pastor, el propósito de Pablo de dar un mensaje de unidad, ¿cierto? Ese propósito de ese mensaje era sencillamente que ellos entendieran que había algo mucho más que simplemente pelear por ser judíos o ser gentiles. Y hay algo interesante, Sebastián, porque yo me imagino, vamos a imaginarnos que tú eres un gentil que conociste el evangelio en Éfeso.
el templo de Jerusalén aún permanecía. Así que muy probablemente tú hubieras querido ir a Jerusalén, estamos cerca, para conocer más de cerca las personas que estuvieron con Jesús y de pronto para también conocer el templo, la sinagoga y por qué no la familia de Jesús. Así que cuando un gentil iba a llegar a Jerusalén, era necesario que los judíos entendieran que Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, había derrumbado ese muro que los separaba. Pero imaginémonos el otro escenario. Vamos a imaginarnos que yo soy un judío y que ahora voy pasando por la ciudad de Éfeso y asisto a tu iglesia, ¿cierto? Yo tengo también que derribar el muro que existía entre los judíos y los gentiles para poder llegar a esa casa iglesia y poder sentirme en la casa de Dios. Entonces, donde el apóstol Pablo dice que de esos dos pueblos el Señor hizo uno para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pueda marchar en pos de la misión. Porque yo creo que hay una misión local, pero también una misión universal. Así es. Y precisamente Pablo en el versículo 10 del capítulo 3 habla de esa misión universal de la iglesia. Y es que la iglesia no solamente es luz para el mundo, para predicar el evangelio, que claro que lo es, sino que también hay un propósito universal en la iglesia. Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, la iglesia tiene como propósito predicar el evangelio, pero la iglesia también es una confirmación de la victoria de Cristo sobre el pecado. Y por eso Pablo termina el capítulo 3 haciendo una oración por la iglesia. Y le ora a Dios pidiéndole a Dios que le ayude a la iglesia a comprender el propósito que Él tiene con ella. En el versículo 9 dice que Pablo quiere que la iglesia conozca el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que la iglesia sea llena de toda la plenitud de Dios. Así que Pablo oraba constantemente para que la iglesia cada día fuera una iglesia mejor que mostrara a Cristo. Perfecto, bien interesante, mi apreciado Sebastián, que realmente la epístola de los Efesios le llaman el corazón de las epístolas paulinas, porque se considera que lo que hace el apóstol Pablo es sintetizar, es visualizar, es dar un panorama general de todos los asuntos que tienen que ver con la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, mis apreciados hermanos, no estamos pensando en un templo, no, en ladrillos, paredes. Cuando Pablo hablaba de iglesia, estaba pensando en personas como tú y como yo. Entonces el apóstol Pablo ahorita, entendiendo que la iglesia son personas, entra a dar unos consejos prácticos. ¿Para quiénes? Para los creyentes, para los esposos, para los hijos, para que ese cuerpo de Cristo pueda marchar. El consejo que le da a los creyentes en general se encuentra en el capítulo 4, en versículo 17. Dice, pues esto digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de sus corazones. Y a partir de ese versículo 17 empieza a dar unos consejos prácticos, sencillos y aplicables para la vida del creyente. Pero aparte de los creyentes individuales, sabemos que en la iglesia está compuesta por familias, por esposos. Entonces el apóstol Pablo también da un consejo a los esposos y a las esposas. Y me llama la atención porque este consejo no lo da bajo la cosmovisión de la sociología, que es temporal, ni de la psicología, que es subjetiva, ni de podríamos decir, de las tendencias, de las corrientes, que son cambiantes. El apóstol Pablo, para hablar de familia, coloca un ancla, coloca una roca, coloca un asunto teológico, ¿cierto? Y coloca una metáfora entre Cristo y la iglesia, porque él dice, bueno,
La cultura cambia, la psicología es subjetiva y las corrientes también son cambiantes, ¿cierto? Así que tal vez el pensamiento de familia en la época grecorromana no iba a ser el pensamiento de familia en la Edad Media. Y sí que menos iba a ser el concepto de familia en la actualidad, que de antemano en muchos de los países está bien distorsionado. Entonces el apóstol Pablo dice, como pensando en su inspiración, que el concepto sociológicamente iba a cambiar. Él dice, yo le coloco un ancla que no cambie. Lo que no cambia es la relación entre Cristo e iglesia. Y hago una metáfora. Y bajo esa metáfora da el siguiente consejo. Capítulo 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor al Señor. Las casadas estén sujetas a vuestros propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Y déjame decirle, mi apreciado Sebastián y mis apreciados hermanos, que coloca, podríamos decir, un blanco bien difícil de alcanzar para las mujeres en primera instancia. Porque ahora dice que las mujeres estén sujetas a sus esposos como al Señor. Imagínense. O sea que tal cual como la esposa debe estar sujeta a su esposo, la idea es que sea un ejemplo de cómo ella está sujeta al Señor, o sea, a Cristo. Yo quiero decirles, mis apreciadas hermanas en el Señor, que esto es un blanco bien alto, bien difícil de alcanzar. ¿Cómo tú como esposa logras entender que tu esposo es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia? Y que tú puedas estar en sujeción a ese esposo como al Señor. Ese es el blanco que le coloca a las esposas. Pero no nos podemos reír mucho, Sebastián, porque el texto no termina ahí. Ahora dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Tremendo, mis apreciados hermanos, esposos que me ven. Porque ahora el Señor dice que nosotros los esposos debemos amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y cuando yo pienso como Cristo amó a la iglesia, pienso en que Cristo se entregó por la iglesia, dio su vida por la iglesia. No abandonó su iglesia, sino que la dejó bajo el cuidado del Espíritu Santo. Provee para la iglesia, sostiene a la iglesia, perdona a la iglesia y un día va a volver por la iglesia. Así que el blanco que tenemos, mi apreciado Sebastián, es que nosotros seamos capaces de desarrollar el amor que Cristo desarrolló por la iglesia. Nosotros desarrollemos el mismo amor por las esposas. Y yo creo que cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no es difícil para una mujer estar sujeta al esposo. Difícil es, mis apreciadas hermanas, cuando un esposo no ama a su esposa como al Señor. Entonces la mujer tampoco quiere estar sujeta a su marido. Pero no tan solo dio un consejo para los esposos, ahora da un consejo para los hijos. Porque en la iglesia tenemos gente soltera, como lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4, que dio un consejo general. También tenemos hogares y dio un consejo para los hogares, pero ahorita da un consejo para algo especial de nuestras iglesias, especial para las familias, y tiene que ver con los hijos. Sebastián todavía no se ha animado, ¿sí? Bueno, vamos a esperar que Sebastián se anime para que pueda entender un poco más el consejo del apóstol Pablo. Dice en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y me llama la atención porque él utiliza en el Señor, ¿cierto? Queriendo dar a entender, mis apreciados, que esa obediencia, primero que todo, es al Señor y es bajo los conductos del Señor que se debe propiciar. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
llevándonos ahí al quinto mandamiento de la ley de Dios, para que te vaya bien, dice, y sea de larga vida sobre la tierra. Y yo creo que cuando nosotros, Sebastián, obedecemos a nuestros padres y nuestros padres obedecen al Señor, los consejos que nuestros padres nos dan es para que nos vaya bien, es para que prosperemos, es para que evitemos caer tal vez en los caminos que cayeron ellos, en las dificultades que cayeron ellos. Cuando uno da un consejo a sus hijos, en el caso mío que tengo 2 hijas, siempre lo hago tratando y buscando el bien para sus vidas. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que prácticamente el apóstol Pablo, mis apreciados hermanos, coloca de nuevo una base, un asunto teológico para que esa relación entre padres e hijos y padres no sean temporal o no sea cultural, sino que pueda trascender para siempre. Pero no termina ahí, ¿cierto? No termina ahí. Ahorita entra como el apóstol Pablo, yo creo que en el capítulo 6 hace como un resumen, ¿cierto? Y no tan solo un resumen, sino una explicación espiritual del mundo presencial. Así es. Y es que es muy interesante que la estructura de Efesios va de lo general a lo específico, ¿no? Pablo comienza hablando de la salvación en general, de lo que Dios ha querido con el ser humano en general. Luego habla de la iglesia, luego habla de la familia y termina hablando de la batalla espiritual que cada ser humano tiene que enfrentar en su vida. Y termina entonces Pablo refiriéndose a la armadura de Dios. En el versículo 10 del capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Es decir, Pablo inicia esta conclusión de la armadura de Dios diciendo que nuestra fuerza viene de Dios y que Él es la base de nuestra fortaleza, de que las luchas que nosotros hoy enfrentamos como seres humanos no son luchas que podemos vencer con nuestra propia fuerza, sino que es Él y solo Él quien nos da el poder para vencer el pecado. Y luego entonces Pablo comienza a decir que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos lucha contra principados y contra potestades, contra fuerzas de las tinieblas que quieren destruirnos. Y como esa lucha es contra enemigos superiores a nosotros, Dios quiere que nos vistamos con la armadura de la fe. Y esa armadura incluye la verdad, la justicia y el celo por anunciar el evangelio, la fe, la salvación y también incluye la oración en todo tiempo. Así que Pablo termina esa carta de una forma magistral y es dándonos la clave para vencer el pecado. ¿Qué necesitamos para vencer el pecado? Allí está, en Efesios capítulo 6. Inevitablemente, mis apreciados hermanos, hemos hecho un recorrido magnífico por el pensamiento del apóstol Pablo. Lamentablemente, la carta está terminando, pero hemos podido comprender de forma sintética y sintetizada el pensamiento, la filosofía, los conceptos de Pablo para la iglesia, para las familias, para los esposos, para los hijos. Y de igual manera, el apóstol Pablo nos ha ilustrado del conflicto entre el bien y el mal y cómo hay una interconexión con nuestra vida cotidiana. La lección ha terminado. Sin embargo, qué buena noticia nos trae, Sebastián. Bien, hay una muy buena noticia y es que vamos a comenzar un nuevo trimestre y con un nuevo trimestre viene un nuevo tema de estudio. Para este próximo trimestre, el cuarto trimestre, tendremos este folleto que se titula La misión de Dios, mi misión. Básicamente, el folleto de Escuela Sabática de este cuarto trimestre nos va a hablar de que Dios tiene un plan de salvación con toda la humanidad, pero que cuando nosotros aceptamos la salvación de Dios, Dios también tiene un plan con nosotros para que nosotros ayudemos y contribuyamos a la predicación del Evangelio. ¿Qué puedo hacer yo desde mi posición para predicar el Evangelio? Gracias, apreciado Sebastián. Inevitablemente recordaremos aquellas palabras últimas de la vida de Jesús cuando reunió a sus discípulos y les encargó una labor. Y la labor era que predicaran el Evangelio a toda nación, tribu y lengua, que fueran y hicieran discípulos y los bautizaran en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que durante este próximo trimestre
recordaremos las palabras de Jesús desde diferentes perspectivas y seremos invitados a invitar a otras personas al camino a la salvación. Apreciado Sebastián, ¿qué tal si nos dirigen una palabra de oración para terminar, concluir este maravilloso repaso? Oremos. Señor, muchas gracias porque nos has regalado el privilegio de estudiar y de entender un poco más la carta a los Efesios. Gracias por tu plan para nuestras vidas y gracias porque a pesar de todas nuestras debilidades y flaquezas, tú cumples tus propósitos en nosotros. Al comenzar un nuevo trimestre y un nuevo tema de estudio, te pedimos que nos des la disposición de continuar aprendiendo y poniendo en práctica aquello aprendido. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Queremos agradecerle a cada una de las personas que nos ven y quedamos pendientes para una próxima emisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias, Sebastián. A ustedes, Pastor, muchas gracias y gracias a todos los que nos vieron en este día.